Bienvenidos al Baúl de la Reflexión, un espacio donde cada pensamiento cuenta. ¿Alguna vez te has preguntado para qué sirve pedirle algo a Dios? Es una pregunta sencilla, pero encierra uno de los mayores dilemas de la filosofía de la religión. Millones de personas rezan cada día para pedir salud, trabajo, protección o ayuda en momentos difíciles. Sin embargo, cuando analizamos esta práctica desde la lógica, aparecen preguntas que no son fáciles de responder. Si Dios es omnisciente, significa que ya conoce absolutamente todo. Nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro e incluso nuestros pensamientos más íntimos. Entonces, ¿qué sentido tiene contarle algo que ya sabe? Además, si Dios es perfectamente bueno y ama a todas las personas de manera incondicional, también debería conocer nuestras necesidades antes incluso de que las expresemos. En el Evangelio de Mateo aparece una frase muy conocida: vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes que se lo pidáis. Entonces surge una pregunta inevitable. Si Dios ya sabe lo que necesitamos y nos ama sin condiciones, ¿por qué habría que pedírselo? Podemos imaginar dos posibilidades. La primera es que Dios solo conceda ciertas cosas cuando alguien se las pide. Pero esta idea plantea un problema importante. Imaginemos a dos personas que atraviesan exactamente la misma situación. Ambas están gravemente enfermas. Una de ellas reza todos los días. La otra no cree en Dios o simplemente no sabe rezar. Si Dios ayuda únicamente a quien le pide ayuda, ¿qué ocurre con la otra persona? ¿Sería compatible esa diferencia de trato con un amor verdaderamente incondicional? Parece difícil aceptar que un Dios infinitamente bueno necesitara recibir una petición para decidir actuar. La segunda posibilidad es que Dios haga siempre aquello que considera mejor, independientemente de que alguien rece o no. En ese caso, el problema cambia de forma. Si Dios ya iba a hacerlo mejor desde el principio, entonces la oración no parece modificar el resultado. Lo que debía suceder ocurrirá igualmente. Y aquí aparece el núcleo del dilema. Si la oración cambia la decisión de Dios, entonces parece que Dios modifica sus planes porque un ser humano se lo ha pedido. Pero si Dios cambia de opinión, ¿podemos seguir diciendo que su plan era perfecto desde el principio? Por el contrario, si la oración no cambia nada, entonces ¿qué efecto tiene pedir? Este dilema ha acompañado a filósofos y teólogos durante siglos. Una respuesta muy habitual dentro del cristianismo consiste en afirmar que la oración no cambia a Dios, sino a quien ora. Rezar fortalecería la confianza, la esperanza, la humildad y la relación personal con Dios. Desde esta perspectiva, la oración no sería un mecanismo para conseguir favores, sino una forma de encuentro. Sin embargo, esta explicación también deja una pregunta abierta. Si la finalidad de la oración es únicamente transformar a la persona, ¿por qué tantas oraciones consisten precisamente en pedir que sucedan determinadas cosas? ¿Por qué pedir una curación, un empleo o el fin de una guerra si esas peticiones no modifican la acción divina? Otra respuesta afirma que Dios ya sabía desde toda la eternidad que una persona iba a rezar y que esa oración formaba parte de su plan. Es una idea interesante, pero tampoco elimina todas las dificultades. Si Dios ya había decidido responder porque sabía que alguien rezaría, entonces el resultado seguía estando determinado desde el principio. La oración estaría prevista, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Era realmente necesaria o simplemente formaba parte del proceso? Existe además otra reflexión que suele pasar desapercibida. Muchas personas rezan por cosas incompatibles entre sí. Dos equipos deportivos pueden pedir la victoria en el mismo partido. Dos ejércitos pueden rezar por el triunfo en una misma guerra. Dos personas pueden pedir resultados opuestos en un juicio. Lógicamente, no todas las peticiones pueden cumplirse al mismo tiempo. Esto obliga a pensar que la oración no puede entenderse como una especie de contrato en el que pedir garantiza recibir. Quizá la cuestión más profunda sea otra. ¿Qué imagen de Dios presupone la oración de petición? ¿Un Dios que espera a que le pidamos ayuda antes de actuar? ¿O un Dios que ya actúa constantemente por amor, incluso cuando nadie le dirige una sola palabra? Si aceptamos la segunda opción, la oración deja de ser una condición para recibir y pasa a convertirse en una forma de reconocer, agradecer, confiar o expresar nuestras esperanzas. Tal vez el verdadero valor de la oración no esté en cambiar la voluntad de Dios, sino en cambiar la manera en que nosotros afrontamos la realidad. Pero incluso aceptando esa idea, el dilema filosófico permanece. Si Dios ama incondicionalmente y conoce perfectamente nuestras necesidades, la pregunta sigue siendo tan provocadora como al principio. ¿Qué añade exactamente la petición? No es una pregunta contra la fe,
sino una invitación a pensar qué significa realmente rezar y cuál es el sentido de la relación entre Dios y el ser humano. Quizá no exista una respuesta definitiva. Sin embargo, las grandes preguntas de la filosofía no siempre buscan cerrar un debate. A veces, su mayor valor consiste precisamente en mantener viva la reflexión. ¿Y tú, cómo entiendes la oración de petición? ¿Crees que puede cambiar lo que sucede, o piensas que su verdadero efecto está en transformar a quien reza? Te leo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte, comenta. Un comentario con respeto me haría mucha ilusión. Nos vemos en el siguiente vídeo.